Bueno, hay dos historias que son una macrohistoria y una microhistoria, que es la nuestra, ¿no? Sí. Y lo formal tiene que ver con algo que empieza a entrar dentro del marco social desde otro lugar que no es el oficial o el establecido de manera estatal, ¿no? En el caso de los bachilleratos populares, por eso digo, la macrohistoria tiene que ver con la crisis del 2001 y lo que significó en medio de la crisis, sobre todo económica y de empresas, que les resultaba insostenible la empresa. En algunos casos quebraron por problemas económicos, en otro caso por situaciones fraudulentas de los dueños, pero lo cierto es que terminaban quebrando muchísimas empresas, de las cuales, muchas quedaron en la calle los trabajadores y se cerraron, y en otros casos los trabajadores tuvieron como la intuición de decir, si nosotros tenemos la mano de obra, conocemos el oficio, no tenemos ni el capital ni los empresarios, pero hagámonos cargo de esta fábrica y asumamos nosotros como trabajadores el poner en funcionamiento de nuevo la fábrica. Eso se llamó las fábricas recuperadas. Lo que tuvieron como característica fue que los trabajadores, que siempre fueron empleados, empezaron ahora a ser cooperativas y a tomar decisiones empresariales y a no tener un patrón. Paralelamente empezaron también a interactuar con la sociedad como tantas otras instancias de organizaciones que en ese momento, por la crisis que vivían, empezaron a organizarse socialmente. Y entonces las fábricas recuperadas empezaron a tener mucha interacción con la sociedad. Y así fue que empezaron también a darse cuenta que que muchos no habían terminado la escuela, ¿no? Y que querían terminar la escuela. Y así como el Estado les había dicho en su momento, su fábrica está quebrada, y ellos dijeron, no, esta fábrica la queremos manejar nosotros, también la escuela empezaron a tomarla en las manos los propios obreros y a enseñarse unos a otros desde la perspectiva de los trabajadores. Así fue que empezaron a nacer los bachilleratos populares, de la mano de su padre o hermano mayor, que fueron las fábricas recuperadas. Y empezaron a nacer como una alternativa educativa no formal, desde un lugar no reconocido estatalmente y con una ideología propia del mundo de los trabajadores. A su vez, tomó todo lo que es, con el tiempo, la metodología de Paulo Freire y de la educación popular, que justamente lo que intenta es pensar las cosas desde el sujeto que aprende, y también pensar que en realidad no hay un sujeto que solamente aprende y otro sujeto que solamente enseña, sino que ambos se van enseñando y van aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, la perspectiva de la educación popular es mucho más horizontal, menos verticalista, y al mismo tiempo partiendo de la práctica, que es lo que cada uno tiene internalizado, ¿no? Uno conoce lo que hace, y lo que pretende la educación popular es reflexionar a partir de lo que uno sabe, de los propios saberes, de lo que uno hace. Por eso el trabajo empieza a ser como la pata fundamental desde donde se empieza a enseñar en la educación popular, ¿no? Porque los trabajadores, la herramienta que tienen más a la mano es su trabajo. Y por lo tanto, entonces también va tomando como una ideología que es contraria al sistema que vivimos en el mundo de hoy, que es el sistema capitalista, donde precisamente cada uno tiene que tratar de armar su propio camino, de tener su propio capital, de por lo tanto competir y dominar con otros. Más bien intentamos educar para eso, justamente los valores contrarios, ¿no? El poder luchar en conjunto, el poder sentirnos todos parte de un mismo destino, interactuar, de relacionarnos,
de sentir que ningún problema es personal, sino que es comunitario. Bueno, esta es la microhistoria entonces, ¿no? Claro. de nuestro bachillerato. Tiene que ver también con la crisis que se generó a partir del 2001, o que vino, ¿no?, de la década del 90, que explotó en el 2001, y que fue generando en muchos lados distintos focos de organizaciones, de organización social, comedores, bibliotecas, espacios educativos. Concretamente en esta zona donde nosotros estamos, que es justo el límite entre González Catán y Merlo, ¿no?, y que está, bueno, en realidad entre Matanza y Merlo, okay, y que está entre González Catán y Pontevedra. En González Catán hay un colegio muy grande que es el Colegio La Salle. En Pontevedra está la Iglesia Inmaculada Concepción, de la que yo formaba parte, y en el mismo año, creo que fue el 2005 por ahí, empezamos, o el 2006, 2007, el mismo año empezamos, tanto el Colegio La Salle como la parroquia, dos experiencias parecidas que tenían que ver con una casa de día para jóvenes en situación de riesgo social. Chicos que por ahí estaban con situaciones familiares o en los barrios, que necesitaban un espacio de contención, un espacio donde poder ser escuchado, donde poder compartir, ¿no?, un espacio que sea de crecimiento. Y así, bueno, fue que nació en Catán Casa Joven, se llamó, y en Pontevedra El Rincón. Después vino, creo que en el 2009, ustedes sabrán ponerle las fechas justas, la todavía no ley, lamentablemente todavía no ley de asignación universal por hijo. Y como para poder cobrar la asignación universal había que presentar o las vacunas si eran chicos o la escolaridad de los hijos, el Ministerio de Educación lanzó un gran plan o proyecto de articulación con organizaciones que trabajaran en los territorios para poder revincular a los chicos que estaban fuera del sistema educativo formal y hacerlos volver a la escuela. Nos pusimos en marcha para poder reescolarizar a los pibes. La experiencia común que después empezamos a compartir fue que nos empezó a costar un montón. O bien los pibes no querían volver a la escuela, o bien los que no estaban yendo, ¿no? O bien empezaban y después dejaban. Y eso motivó que nos juntáramos y que empezáramos a pensar juntos, bueno, ¿qué está pasando? La conclusión a la que llegamos fue, no podemos decir que solamente los pibes son los que no se revinculan porque tienen problemas, sino hay un problema en el sistema educativo. Y eso motivó que empezáramos a pensar, bueno, ¿qué pasa en la escuela? Que después fuimos viendo como en los censos, tanto del 2001 como más todavía en el 2010, cerca de 15 millones, y quizá me quedo corto, de argentinos no habían terminado la escuela secundaria. Fuimos reuniéndonos durante mucho tiempo y después conocimos, cuando ya teníamos bastante armadita la propuesta, conocimos a gente del sindicato de canillitas. El sindicato de canillitas está haciendo, sobre todo la juventud del sindicato de canillitas, un trabajo muy interesante de pensar, como repensar un poco el sindicalismo, la función del sindicalismo, y que no quede meramente como una especie de lucha por reivindicaciones salariales, ¿no?, que es lo que suele pelear el sindicalismo, y empezaron y entendieron que la educación popular y los bachilleratos populares eran un modo de empezar a pensar la educación de sujetos con participación pública, política, que rompiera con la educación formal que más bien aísla, ¿no?, o que genera sujetos más bien pensando en su nota que en un cambio social. Y empezar a cambiar desde lo micro, y empezaron a organizarse
y a organizar bachilleratos populares y a organizarse entre ellos. Así se armó como una especie de organización grande. Actualmente somos 35 más o menos bachilleratos que estamos nucleados por el sindicato de Canillitas. Y eso es lo que hace también que podamos como cinturear un poco la situación de los títulos, porque bueno, el sindicato pudo gestionar, si bien en un momento estuvimos más cerca de poder oficializar algunos bachilleratos, actualmente hay muy pocos oficializados con el formato de CENS, que es el formato que tiene el Estado para los bachilleratos adultos.